relacionadas al uso de la tecnología y la digitalización que deberán adquirir los trabajadores. Además, la formación profesional a partir de ahora encara nuevos desafíos, como por ejemplo, recalificar a los trabajadores que perdieron su empleo que no volverá, así como tener la capacidad para responder y contener una pérdida enorme en capital humano y continuar promoviendo el desarrollo de las personas en respuesta de las nuevas demandas de trabajo. ¿Quiénes son los más afectados por los impactos en la formación profesional? El impacto en el empleo y en la formación es mayor en los jóvenes debido a que constituyen la mayor proporción de participantes en los programas de educación. Aunado a esto, la afectación para este sector aumenta con las desigualdades que se tenían antes de la pandemia. La Organización Internacional de Trabajo revela que en 2017 cerca del 18% de los jóvenes se encontraban en situación de desventaja económica, lo que impacta en su desarrollo profesional en la actual crisis, debido a que no cuentan con Internet en su hogar. ¿Cuál es la estrategia para la reactivación y transformación desde la formación profesional? La Organización Internacional del Trabajo propone un pacto global por el empleo que tiene 3 prioridades de política para la formación profesional. 1. La generación de programas de cualificación y recualificación mediante fondos adicionales o alianzas entre el sector privado y proveedores de formación. 2. Programas de capacitación durante los periodos de inactividad laboral. 3. Formación para competencias demandadas en los nuevos empleos creados por los nuevos sectores que surgieron. ¿La formación profesional remota es para todos? Con el cambio repentino a una formación por medios digitales y remotos, se generaron nuevas oportunidades para estimular la capacidad de cambio e innovación. Sin embargo, la conectividad plantea un gran desafío en las tendencias de avance de la digitalización. En América Latina, el 24% de jóvenes no dispone de una computadora, por lo que la educación a distancia no es una opción para ellos. Además, según la OCDE, en Latinoamérica, la mayoría de las personas, por lo menos el 58% que pudieron hacer uso de la formación a distancia, fueron jóvenes con mayores niveles de educación. Finalmente, la Organización Internacional del Trabajo considera que la formación profesional es parte importante de las medidas de protección social que se encaminan a facilitar la permanencia en el empleo y la adquisición de nuevas competencias para mantener la empleabilidad. A continuación, los invito a ver 2 notas. Una sobre la regulación del derecho a la desconexión digital, muy necesaria en el home office, y una más sobre la importancia del índice de capital humano. Según el índice de capital humano del Banco Mundial, casi el 60% de los niños que nacen hoy en el mundo serán solo la mitad de lo productivos que podrían ser si hubieran recibido una educación y una salud completas. Este índice varía de 0 a 1. En la medida que su valor se acerca a 1, significa que es mayor la contribución de la salud y la educación a la productividad de la próxima generación de trabajadores. México posee un índice de 0.61, lo que indica que un niño mexicano nacido hoy en el futuro alcanzará solo el 61% de su productividad durante su edad laboral y debido a ello, su generación de ingresos será 39% menor. Con un valor de 0.88, Singapur es la nación con el mayor índice, caso contrario de la República Centroafricana, cuyo índice de 0.29 es el menor del mundo. La actual coyuntura marcada por la pandemia ha obligado a implementar nuevos esquemas laborales, como el teletrabajo o home office, el cual ha mostrado tener beneficios como el incremento de la productividad. Una encuesta reciente de PricewaterhouseCoopers señala que 58% de los trabajadores mexicanos afirmó que su productividad aumentó durante el confinamiento. Sin embargo, expertos laborales señalan que trabajar desde casa puede provocar estrés o ansiedad por el aumento de horas que se elaboran, ya que para mucha gente no es posible desconectar de sus labores en horarios específicos reservados al descanso y a la vida personal. Por esta razón, en todo el mundo se han impulsado iniciativas para reconocer el derecho a la desconexión digital, que es la prerrogativa de los trabajadores a no contestar llamadas telefónicas o a estar desconectados de Internet fuera de su jornada laboral. En 2018, España fue uno de los primeros países en reconocerlo. En México existen 2 iniciativas de ley para regularlo, las cuales podrían ser aprobadas en este periodo de sesiones.
La pandemia paralizó las actividades e impactó en la economía. Esto ha modificado las tendencias actuales del mercado laboral en el mundo. Instituciones internacionales y empresas están analizando estas tendencias. La OIT y el BID observan que el mercado laboral post-pandemia demanda esencialmente dos tipos de habilidades: las digitales, como la alfabetización tecnológica, manejo de información y uso de herramientas digitales para servicios en línea, y las socioemocionales, como resolución de conflictos, trabajo en equipo y comunicación. LinkedIn identificó, mediante su herramienta Economic Graph, cuáles son los perfiles profesionales más requeridos actualmente en el mundo. Los tres primeros son desarrollador de software, con 15 millones de vacantes, representante de ventas, con 8.5 millones, y gestor de proyectos, con 2.5 millones. En esta noche de Dominio Talentia MX, quiero darle la bienvenida al doctor Enrique Fernández Fasnacht, director general del Tecnológico Nacional de México, la institución de educación superior más grande y con más presencia en este país. También ha estado al frente de dos de las mejores instituciones a nivel superior. Ha sido director del Instituto Politécnico Nacional y rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Durante toda su trayectoria ha sido defensor de la educación superior y para mí es un verdadero honor que nos acompañe esta noche. Bienvenido, Enrique. No, hombre, es un gusto, Elías. Muchísimo gusto en estar contigo, no solo por lo apasionante del tema, sino por ahora sí que la relación de amistad que tenemos tú y yo desde hace ya algunos años. Muchas gracias, Enrique, de verdad. Yo quisiera empezar planteándote lo siguiente. Se habla mucho de lo catastrófico que ha sido para la economía el tema de la pandemia del COVID-19 y sobre todo para el tema laboral, la pérdida de empleos. Sin embargo, no se habla tanto de cómo se ha visto afectada la actividad educativa, porque me imagino que siempre en los temas educativos los resultados de la evaluación de lo que pasa llevan más tiempo y son a más largo plazo. ¿Cuál es tu percepción de este impacto, Enrique? Habría que decir que para la educación toda, en todos los niveles, la pandemia ha tenido un efecto adverso que ha representado grandes retos, como decía, para todos los niveles. Posiblemente el más equipado para mantener la educación, digamos, a distancia es el nivel superior. Y bueno, hay que decir que yo como responsable del Tecnológico Nacional y hablando del tema de la economía, pues ahora mi preocupación, digamos que antes mi preocupación era solamente tratar de formar lo mejor posible a los jóvenes para enfrentarse al mundo laboral, digamos. Pero ahora mi preocupación es doble porque, por supuesto, subsiste la preocupación por formarlos bien, pero ahora, hijo, el panorama laboral se ve complicado. Se ve complicado porque mientras la economía no retome su paso, ¿no? De tal suerte que se creen puestos de trabajo a los que puedan acceder nuestros jóvenes, pues hay que reconocer, siendo empáticos con ellos, que pues van a enfrentar una situación difícil a la hora de concluir sus estudios y enfrentarse al mercado laboral. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, enfatizó que el empleo y la formación de los jóvenes fueron los más afectados en esta pandemia. Como ya decía, cerca del 85% tuvieron que continuar su formación profesional y actividades educativas a distancia. Y se habla como de un nuevo paradigma. ¿Cuáles serían los principales desafíos que enfrentan los alumnos y los profesores con respecto a estas clases a distancia, ya que casi la mayoría no cuentan con una buena conexión a internet o con un buen equipo de cómputo? No nada más los estudiantes, sino también los maestros. Bueno, hay que decir que nuestro sistema educativo estaba construido para la educación presencial.
¿no? Y el hecho de que tengamos que cambiar a la educación en línea, pues sí, ha representado desafíos importantes. Hay que decir que la mayoría de los profesores, a la mayoría de los profesores les ha costado mucho trabajo enchufarse en el tema de la educación en línea. Y del lado de los estudiantes, pues no es muy diferente. Los estudiantes también están acostumbrados a la educación presencial, excepto quizá, por supuesto, los que desde el principio trabajan en línea, como en la Universidad Abierta y a Distancia de México, y pues ni modo, se han tenido que adaptar a eso. Enrique, se habla de una década perdida, tanto en el tamaño de la economía, pues el tamaño de nuestra economía en estos momentos es equivalente al tamaño que tenía exactamente hace 10 años, y también de una década perdida en la cantidad de empleos. En el ámbito de la educación, ¿podemos hablar también de una década perdida? La educación pues ha caminado, ahora sí que independientemente de la economía, claro, con una economía más boyante, mucho más boyante que la que hemos tenido en esta década que mencionas, pues seguramente habríamos logrado mejores empleos para nuestros egresados de las instituciones de educación superior, sobre todo empleos mucho mejor remunerados y trabajo mucho más, digamos, intelectual. Yo espero que podamos impulsar la economía, que podamos contribuir. No nos toca a nosotros como educadores. Lo que nos toca hacer, como decía antes, es formar lo mejor posible a nuestros jóvenes y en todo caso que puedan competir en el mercado laboral, aunque haya dificultades para conseguir empleo, pero que estén lo suficientemente bien formados para que puedan competir con ventaja con quienes ingresan de otras instituciones. Permíteme, vamos a hacer una pausa. Me están indicando que tenemos que hacer un corte, pero es breve y regresamos. La subcontratación se puede utilizar en todas las tareas o actividades de una empresa. Dependiendo de cuáles sean estas tareas, podemos encontrar diversos tipos de subcontratación. Así tenemos la subcontratación de procesos de negocios, BPO por sus siglas en inglés, que es subcontratar una función de la empresa, ya sea interna, back office, como nóminas y recursos humanos, o externa, front office, como marketing o servicio al cliente. La subcontratación de tecnologías de la información, ITO en inglés, es cuando este tipo de soporte técnico se externaliza. La subcontratación de procesos de conocimiento, KPO en inglés, involucra procesos de investigación avanzada utilizada en la industria farmacéutica o desarrollo de patentes. En todas ellas existen beneficios tangibles como es el acceso al personal altamente capacitado y la protección laboral a los trabajadores. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que nos acompaña el doctor Enrique Fernández Fasnacht, director general del Tecnológico Nacional de México. Enrique, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, en marzo, al inicio de la crisis, había 9.4 millones de jóvenes que no tenían empleo en América Latina. Con la pandemia se estima que más de la cuarta parte de los jóvenes que forman parte de la fuerza laboral están buscando activamente un trabajo, pero no lo consiguen debido a la situación actual. En tu opinión, ¿por qué los jóvenes son uno de los sectores más golpeados a la hora de conseguir empleo? Quizá habría que pensar que, digamos, dada la contracción de la economía, pues también ha sucedido que el número de oportunidades de trabajo se ha disminuido también. También debo decir, y lo he comentado mucho con los jóvenes del tecnológico, es que hay una especie de contradicción,
porque ahora sí que para que puedan obtener un empleo, cuando acuden a los lugares donde hay vacantes, pues ahí les solicitan tener experiencia, ¿no? Experiencia laboral que obviamente no tienen porque son jóvenes y porque están estudiando. A mí en ese sentido me gusta, por ejemplo, un modelo de educación que existe desde hace muchos años en Alemania, como es el famoso tema de la educación dual, ¿no? Que permite que los jóvenes tengan contacto con las empresas desde antes de terminar su carrera y bueno, pues eso hace que pues ya no, vamos, eso hace que tengan ya algo de experiencia eventualmente para ocupar los puestos de trabajo. Y por supuesto, pues hay muchos jóvenes que abandonan los estudios, hay que decirlo, y que igual contraída la economía no hay muchos puestos de trabajo para ellos, aun cuando sean puestos de trabajo de bajo valor agregado. De acuerdo con el INEGI, la población en edad de trabajar en México tiene únicamente 9.2 grados de escolaridad en promedio. Esto quiere decir un poco más de la secundaria concluida. ¿Tú crees que este sea el problema que más incide para poder tener gente bien formada y muchos profesionales técnicos para el aparato productivo? Pues mira, yo creo, ese es un tema muy interesante. Yo creo que ahí sí incide sin duda el tema del tamaño del aparato productivo y la falta digamos, de complejidad un poco, por decirlo así, del mismo aparato productivo. Finalmente, los empleos son de muy bajo valor agregado porque las cosas que hacen las empresas, tenemos pocas empresas de alto valor agregado que requerirían una escolaridad mucho mayor que la que menciona. Sí hay, digamos, una carencia de empleos para los jóvenes que tienen un nivel de preparación mucho mayor y eso sí tiene que ver con la incipiencia del desarrollo del aparato industrial, para hablar de la industria que tenemos en México. Necesitamos una industria en la que los inversionistas pues arriesguen mucho más dinero, busquen, digamos, nichos de oportunidad de muy alto valor agregado, y yo estoy seguro que las instituciones de educación superior reaccionaríamos hacia esa demanda de profesionistas sin ninguna duda. ¿Cuáles consideras que son los conocimientos y las habilidades que se requieren y que se van a requerir incorporar, por ejemplo, en los planes y programas de estudio de una institución como el Tecnológico Nacional? Bueno, mira, yo creo que no ha cambiado mucho desde mi perspectiva el tema de las habilidades que deben tener los jóvenes, digamos, antes de la pandemia y después de la pandemia. Las habilidades digitales son sí o sí. O sea, los jóvenes deben tener habilidades digitales, las debían de tener antes de la pandemia y si quieres, para matizar un poco ahora con mayor razón. Pero bueno, yo, digamos, hablaría de la educación en general y yo diría que debemos de desenfatizar la parte informativa de la formación de profesionistas para enfatizar muchísimo más la parte formativa. Hay que prepararlos para que aprendan por sí mismos, para que puedan buscar información y aprender prácticamente de cualquier cosa. Enrique, se nos ha acabado el tiempo y hemos tenido que llegar al final del programa. A mí me duele muchísimo tener que terminar esta conversación, porque aunque tú y yo las podemos tener largas, para el auditorio que nos ve y nos escucha, tu opinión es importantísima. De verdad, te quiero agradecer de todo corazón que nos hayas acompañado y esperamos volver a tenerte en alguna otra ocasión próxima. Muchas gracias. Así lo espero yo también, querido Elías.
Te mando un abrazo muy fuerte y pues bueno, yo estoy absolutamente a la orden. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Les quiero agradecer por acompañarnos una noche más. No olviden que pueden vernos y seguir informados de nuestro sitio talentiamx.com y en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana para impulsar el talento humano. Hasta pronto.